El trader disciplinado. Introducción. Desde que comencé a trabajar en este libro en el verano de 1982, cada dimensión de negociar de los futuros ha estallado en crecimiento. Hay intercambios en nuevos contratos, servicios más consultivos y de noticias, una variedad de aumento de libros y de publicaciones, y siempre sistemas que negocian técnicas sofisticadas, la mayoría de todas las aplicaciones informáticas del TH para hacerla fácil y seguir los mercados. Con este enorme crecimiento en servicios me relacionó para negociar, un hecho ineludible permanece. Todavía hay un grupo muy pequeño de comerciantes sofisticados, el 5%, en quienes toma el porcentaje de beneficios más grande en los mercados haciendo bien. Sobre el otro resto, el 90%, son comerciantes o inversionistas perdedores netos. En futuros, el negociar para cada dólar del beneficio ganado por un comerciante, tiene que ser un dólar equivalente perdido por otro comerciante. Si algunos están haciendo constantemente el dinero en una escala magnífica, entonces sus beneficios tienen que salir directamente de los bolsillos de 1000 de otros comerciantes que contribuyan muy fielmente a sus fracasos diarios. Algunos de estos comerciantes muy acertados son figuras públicas, pero la mayoría que salen de las áreas de Chicago o de Nueva York. Necesite menos decir lo que es esto, cada uno desea saber lo que hacen y cómo lo hacen. Mi posición única en la comunidad financiera no me ha prohibido de hablar de los millares de oportunidades y de preguntar a comerciantes, de brokers y de consejeros que negociaban desde 1979. No soy corredor o escritor de letras. Soy el cuadro superior de Computrack, compañía que prevé de análisis técnico a la acción y a los comerciantes de futuros. Mi posición siendo neutral, una que permite que la gente se abra y que hable conmigo libremente. Comencé a negociar por mi propia cuenta en 1960 y era, muy rápidamente, enterado de los bloques psicológicos subyacentes a la buena gerencia en el negociar del dinero. Esta realización ha sido confirmada por todos que han aconsejado conmigo. Consecuentemente, me siento sinceramente que el éxito en negociar es el 80% psicológicos y el 20% su metodología, sea fundamental o técnico. Por ejemplo, usted puede tener un conocimiento mediocre de la información fundamental y técnica, y si usted está o tiene un control psicológico, usted puede hacer el dinero. Inversamente, usted puede tener un gran sistema, uno que usted ha probado y ha realizado bien por un periodo de tiempo largo. Con todo, si el control psicológico no está allí, usted será un perdedor. Un buen comerciante sabe por experiencia que durante un tiempo hay que prepararse psicológicamente. Debe haber una diferencia entre estos dos grupos de comerciantes, la minoría pequeña de ganadores y la mayoría extensa de los perdedores que desean saber lo que saben los ganadores. La diferencia es que los comerciantes que pueden hacer el dinero constantemente en un acercamiento semanal, mensual y anual de la base que negocia de la perspectiva de un disciplina mental. Cuando están pedidos sus secretos del éxito, categóricamente indican que no alcanzaron a cualquier medida de consistencia en abundancia que acumulaba de negociar hasta que aprendieron la autodisciplina, o control emocional, y la capacidad de cambiar sus mentes al flujo con los mercados. Primero, deseo precisar que la autodisciplina, el control emocional y el aprender puede cambiar su mente después de hacer un compromiso y sean todas las cuestiones psicológicas que no tienen nada que hacer con los servicios de noticias, los servicios consultivos, los nuevos intercambios, o trading técnico o fundamental sistema automatizado o no. En segundo lugar, de mis experiencias, observaciones e investigación que negociaban, he descubierto que todos comerciantes, ambos ganadores y perdedores, me parecen compartir algunas experiencias muy comunes. Comerciantes experimentan la confusión, la frustración, la ansiedad y el dolor de la falta de algo. Los pocos comerciantes que pasan de esta fase serán los que acumular dinero en abundancia, son los que se enfrentan y trabajan eventual a través de algunas cuestiones psicológicas muy difíciles sobre lo que significa ser comerciante, y este proceso de la realización y para cambiar toman normalmente varios años para el mejor de él. Si la autodisciplina y el control emocional son las llaves al éxito, no son rasgos que nosotros llevamos necesariamente encima desde el día que nacimos. Al contrario, son características que adquirimos aprendiendo ciertas habilidades mentales. Adquirir estas habilidades mentales es a menudo el resultado de un proceso de aprendizaje de los errores cometidos en el pasado, y que puede ser muy costosos financiera y generalmente de dolor y de sufrimientos emocionales. El problema más grande con un acercamiento del ensayo y del error en negociar es que la mayoría de la gente pierde todo su dinero antes de que ella consiga superar el proceso de aprender y controlar su disciplina. Y otros comerciantes que tienen bastante dinero lo guardar para nunca negociar hasta que se recuperan completamente de los efectos del trauma psicológico. Prefacio. El inversionista o comerciante disciplinado es una guía comprensiva a entender la psicología de la autodisciplina y de la transformación personal necesitadas para ser un inversor o comerciante acertado de acciones o de futuros. Este libro servirá como guía paso a paso para adaptarse con éxito a las características psicológicas inusuales del mundo en que negocia.
Digo adaptarse porque la mayoría de la gente que se aventura en el ambiente que negocia no lo reconoce, siendo sumamente diferente del ambiente cultural que le metieron, en el cual piensa que la bolsa va para arriba y no baja. No reconocer estas diferencias, no tendríamos ninguna manera de saber que muchas de las creencias que adquirieron para permitirles funcionar con eficacia en sociedad actuarán como barreras psicológicas en el ambiente que negocia, haciendo su éxito como comerciante sea extremadamente difícil de alcanzar. Conseguir el nivel del éxito que desean los comerciantes les requerirá hacer por lo menos alguno, si no muchos, cambios en las maneras que perciben la acción del mercado. De semejante y de otros ambientes sociales, que se negocia en la arena tienen muchos gráficos que requiere un grado muy alto de autodominio y una misma confianza del comerciante que se propone funcionar con éxito dentro de ella. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos carencia de autodominio porque como niños aprendimos para funcionar en un ambiente estructurado donde nuestro comportamiento fue controlado por alguien de gran alcance que propósito manipular nuestro comportamiento para conformarse con las expectativas de la sociedad. Así, las fuerzas externas nos fuerzan a comportarnos de ciertas maneras a través de un sistema de recompensas y de castigos. Como recompensa, nos darían la libertad para expresarse de una cierta manera deseada. Como castigo, cualquiera nos prevendrían de conseguir lo que deseamos, causando ahí dolor emocional, o nos infligieron con varias formas de castigo corporal, causando dolor físico. Consecuentemente, la única forma de control del comportamiento que aprendimos típicamente para nosotros mismos fuimos basados en la amenaza de dolor, emocional o físico. Y puesto que nos forzaron a abandonar nuestra energía personal la gente, desarrollamos naturalmente muchos de nuestros recursos tradicionales para el éxito las maneras particulares de las cuales aprendimos a conseguir lo que deseamos, del mismo marco mental. Por consiguiente, aprendimos que eso de adquirir energía de manipular y cambios de la fuerza sobre cosas afuera de nosotros era la única manera de conseguir lo que deseamos. Una cosa que usted aprenderá pues un comerciante es que los recursos mentales que usted utiliza para conseguir lo que usted desea en su vida diaria no trabajará en el ambiente de negociar o invertir. La energía y el control que son necesarios para manipular los mercados y que, hagan lo que usted quisiera que hicieran, están más allá de todos, es solamente para un puñado de individuos. Y los apremios externos que existen en sociedad para controlar su comportamiento no existen en el ambiente del mercado. Los mercados no tienen absolutamente ninguna energía o control sobre usted, ninguna expectativa de su comportamiento y ningún respeto para su bienestar. Sí, usted no puede controlar un hecho o manipular sobre los mercados, y los mercados no tienen absolutamente ninguna energía o control sobre usted. Después la responsabilidad de lo que usted percibe y de su comportamiento que resulta reside solamente en usted. La única cosa que usted puede controlar es a usted mismo. Como inversor o comerciante, usted tiene la energía de darse el dinero o de dar su dinero a otros comerciantes. Y las maneras de las cuales usted elige hacer esto serán determinadas por un número de factores psicológicos que tengan poco o nada que ver con los mercados. Y esto estará hasta que usted adquiere algunas nuevas habilidades y también aprenda cómo adaptarse a las condiciones del juego mientras que existen en el ambiente del mercado. Para funcionar con éxito en este ambiente, usted necesitará aprender cómo controlarse de las maneras que pueden ser totalmente extrañas a usted. Usted también tendrá que aprender cómo concederse la libertad mental para cambiar su perspectiva, para tomar posibilidades alternativas para conseguir lo que usted desea en la arena que negocia, sin importar sus expectativas de cómo usted va a conseguirla. Hay solamente algunos comerciantes que han venido a la realización que solo ellos son totalmente responsables del resultado de sus acciones. Incluso menos son los que han aceptado las implicaciones psicológicas de esa realización y saben qué hacer sobre él. Hacen raramente a cualquiera de nosotros al crecer para arriba, y que se aprende cómo funcionar en una arena que permita la libertad completa de la expresión creativa, sin la estructura externa para restringirla de cualquier manera. En el entrenamiento para que negocie usted tendrá que hacer sus propias reglas y después tener una disciplina para seguir con ellas. El problema es el fluido del movimiento del precio, que es siempre un movimiento absolutamente fortísimo, de acontecimientos altamente estructurados que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a ello. En el ambiente del mercado, las decisiones que le enfrentan a usted están sin fin como los movimientos del precio que usted se propone aprovechar. Usted apenas no tiene que decidir participar, usted también tiene que decidir cuándo entrar, cuánto tiempo permanecer adentro y si baja en qué condiciones va a salir. No hay principio, céntrico o extremo solamente para que usted crea en su propia mente. Además de las implicaciones psicológicas negativas de la compañía estas decisiones, usted debe estar enterado que incluso si usted hace el compromiso financiera mínima de un contrato por comercio, como en el mercado a plazo, hay un potencial ilimitado para el beneficio tan bien como un potencial ilimitado para la pérdida. De una perspectiva psicológica,
Esto significa que cada comercio tiene la posibilidad de satisfacer sus sueños más salvajes de la independencia financiera, y, simultáneamente las acepta a usted con el riesgo de perder todo el dinero que usted posee. Las marcas del movimiento del precio contrario que cambian extremadamente fácil para que usted no haga caso del riesgo y se sienta en la creencia de que usted no tiene que seguir sus propias reglas esta vez. Aquí está un ambiente que ofrece la libertad completa de expresión combinada con posibilidades y riesgo ilimitados. Si usted coloca en él a un participante que es olvidadizo a estas condiciones psicológicas, o uno quien funciona desde un marco mental orientado hacia la estructura, a premios y expectativas externos, después lo que usted tiene es una fórmula para el desastre emocional y financiero. Este panorama severo explica ciertamente por qué tan pocas personas hacen dinero como inversionistas o comerciantes. Realmente, casi todos los que tienen la tensión, la ansiedad y el miedo no pueden invertir igual a corto o a largo. Deben haber ganado una cierta medida de confianza en sí mismos de responder apropiadamente a todas las condiciones de mercado posibles porque hay una correlación directa entre el nivel de una persona de la confianza y las emociones negativas mencionadas. La confianza y el miedo son los estados de la mente que son similares en la naturaleza, solo es separado por grado. Mientras que el nivel de una persona la confianza aumenta, o su grado de confusión, y de ansiedad, y de miedo se disipa proporcionalmente. Esta confianza se desarrollaría naturalmente como gente aprendida para confiarse en hacer cualquier cosa necesaria que se hará sin excitación. Como resultado de esta clase de uno mismo en su confianza, de ella sale la necesidad de no estar para siempre en la bolsa a largo, y de temer ese comportamiento aparentemente imprevisible y errático de los mercados. Sin embargo, el punto principal que estoy haciendo aquí es que el proceso del cambio que ocurrió estaba en el ambiente mental y el maquillaje psicológico de cada inversor o comerciante individual. Los mercados no cambiaron, las herramientas que fueron utilizadas no cambiaron, los comerciantes sí que lo hicieron. Ahora, cuando los comerciantes pasan por una transición de entrenamiento personal y aprenden una nueva habilidad sobre una base del ensayo y error, es inverosímil que guardarían un expediente detallado de los pasos a ese proceso de aprendizaje, especialmente si ese proceso fue caracterizado por el dolor, la ansiedad y la frustración. Obviamente, alguien no sabe exactamente cómo adquirió las habilidades que ahora tienen. Después, naturalmente, sería extremadamente difícil que expliquen a algún otro cómo las consiguieron. Además, cuando viene a negociar, una vez que alguien esté haciendo la clase de dinero que él había soñado siempre, no hay mucho incentivo para pasar el tiempo y la energía necesaria y analizar estas habilidades abstractas en un proceso de aprendizaje eficaz del cual otras puedan derivar una cierta ventaja. Desarrollar los programas educativos para explicar cómo sentir bien a un comerciante acertado requiere un sistema totalmente diverso de habilidades de las habilidades necesarias para ser comerciante. Como será explicado en un momento, el proceso de aprendizaje y la clase de transformación personal que era necesario para permitirme escribir este libro de disciplina diferente de la clase del proceso de aprendizaje experimentado como comerciante para realizar, porque un libro tiene gusto, y esto lo necesitaba que fuera escrito. Mi proceso de aprendizaje fue uno elegido y el otro era forzado. ¿Qué significó para el forzado? Tuve que perder mi casa, mi coche, y prácticamente todo que poseí para aprender algunas de las maneras de las cuales necesité para cambiar mi perspectiva para funcionar y negociar en el ambiente con eficacia. Perder todas mis posesiones era una experiencia que la vida se alteraba completamente, una experiencia que me enseñó mucho sobre la naturaleza del miedo y de los efectos debilitantes que tiene en la capacidad de una persona de negociar con eficacia. La clase de penetración que gané como resultado de esta experiencia es el tipo de proceso de aprendizaje llamado un conocimiento forzado. Aquí es donde la naturaleza y las características del ambiente que yo funcionaba adentro eran muy diferentes de lo que yo creí que eran. Lo primero fuera la ignorancia, y porque puse para arriba todas las defensas mentales para bloquear mi percepción de cierta información. Y me forcé en los mercados eventuales para reconocer muchas cosas que no consideraría de otra manera. Cuando todos los símbolos externos que representaron una parte importante de mi identidad fueron desechados, no tenía ninguna otra opción y fui forzado para percibir otras cosas nuevas de diversas maneras. Estos acontecimientos ocurrieron en marcha en 1982. Cuando era ejecutivo de cuentas con Merrill Lynch las materias en su tablero de Chicago de la Oficina del Comercio. Menos que un año antes, en junio de 1981, me moví desde los suburbios de Detroit en donde gozaba, por lo menos financieramente, de una carrera muy acertada en característica comercial y de seguros de la muerte. Dejé Michigan y éxito al movimiento a Chicago para ser comerciante. Fui a trabajar para Merrill Lynch porque no tenía bastante dinero para comprar un asiento en el tablero del comercio o del intercambio mercantil de Chicago y no sabía que usted podría arrendar asiento en aquella época. Tenía un apartamento costoso en la Costa del Oro de Chicago y de un Porsche,
Mantenía una casa en un suburbio afluente de Detroit en el cual mi novia y sus 2 hijas vivían, y era que conducía o que volaba hacia adelante y hacia atrás entre las 2 ciudades casi cada fin de semana para visitarlas. Estaba bajo presión financiera extrema de tener éxito porque mis gastos de la forma de vida estaban lejanos y ausentes en el exceso de lo que podría producir. A menos que hiciera algo grande como comerciante, sería muy duro reconciliar algunas de las decisiones que hice para ponerme en esa buena situación. Para el momento en que me trasladara a Chicago, había estado negociando ya por más de 2 años. 2 veces, antes de mover, perdí todo mi capital que negociaba. Por supuesto, ahorraría rápidamente para arriba y comenzaría otra vez. Mis breves periodos de éxito y pocos comercios que ganaba eran bastantes para justificar el intentar de continuar. Una vez estuve muy cerca de la fabricación sobre $250,000 en un comercio, pero yo lo saqué un momentos antes de la grande subida. Procuren negociar subestiman totalmente la dificultad y consecuencia sobreestimar su capacidad de satisfacer sus expectativas de inflados. Por lo tanto, la mayoría, si no todos, la gente que negocia se inflige un cierto grado de daño psicológico sobre sí mismos. Estoy definiendo daño psicológico como cualquier marco mental que tenga potencial para generar miedo. Tema los resultados de cualquier creencia sobre condiciones ambientales que tenga el potencial de causar dolor físico o emocional tal como tensión, ansiedad, confusión, decepción o traición. Las condiciones dolorosas emocionales son básicamente el resultado de expectativas incumplidas. Las expectativas incumplidas crean un conflicto entre la creencia de una persona sobre la manera que las cosas deben ser y las condiciones ambientales reales que no emparejan esa creencia. Este conflicto se expresa con nuestras emociones en la forma de dolor en la cual etiquetamos generalmente como tensión, ansiedad, confusión y otras. La gente parece evitar el dolor por instinto, acumulando defensas mentales contra la intrusión de la información sobre el medio ambiental que confirmaría la existencia de cualquier conflicto. Estas defensas consisten en las negaciones, racionalizaciones y justificación de todo lo cuales darán lugar a la distorsión perceptiva. La distorsión perceptiva ocurre cuando nuestro sistema mental automático tuerce la información sobre el medio ambiental formado, y excepto cierta información a compensar selectivamente para el conflicto lo que esperamos y lo que nos está ofreciendo el ambiente. Esto será hecho de una manera tal que creamos que una realidad compartida existe entre nosotros mismos y el ambiente exterior, así evitando cualquier dolor. Estoy definiendo una realidad compartida como correspondencia entre su creencia sobre el ambiente y las condiciones ambientales reales que existan. Si usted está torciendo la información del mercado, usted no está compartiendo una realidad con los mercados, y usted también se está complaciendo en una ilusión, hasta el punto de que usted oculta la posibilidad de un inmenso desastre. A este punto, usted se estaría instalando para que se podría llamar un conocimiento forzado. Obviamente, si los mercados están haciendo algo con excepción de lo que usted no se está prohibiendo y percibe, porque algunos, si no la mayoría, de la información que los mercados tienen que ofrecer no validará lo que usted desea o espera, entonces algo tienen que dar. Estas distorsiones continuarán hasta que hay tal disparidad entre su misterio adquirido y el mercado que está en conflicto la información con las defensas mentales, ilusiones, analizan. Esto crea generalmente un estado del choque, donde usted puede preguntarse cómo las cosas podrían conseguir ser tan malas tan rápidamente. En tal situación, los poderes del mercado y usted para enfrentar sus ilusiones de una realidad compartida, creando un conocimiento forzado doloroso. En un cierto punto en su carrera de inversionista usted necesitará entender como todos nosotros, debido a nuestra educación común, y debido a los acontecimientos del mercado del control con nuestra opinión de lo que pensamos sucederá después y después se aferrarán rígido a estas expectativas. Aquí es donde usted necesita aprender cómo ganar la clase de flexibilidad mental que permita que usted cambie su perspectiva para estar enterado de otras alternativas y posibilidades. Usted no puede poder controlar los mercados, sino que usted puede controlar su opinión y no la de ellos para alcanzar un grado más alto de objetividad, dando por resultado un grado más alto de la realidad compartida con los mercados. Tan doloroso como estos conocimientos forzados pueden ser la atracción a las oportunidades que los mercados tienen que ofrecer. Sin embargo, el efecto psicológico acumulativo sobre usted será muy negativo. Si usted ha sufrido con varios conocimientos forzados, su opinión de la actividad del mercado se convertirá en eventual cargada pesadamente hacia evitar el dolor en vez de la oportunidad que busca. Su miedo del dinero perdido, siendo incorrecto, o perdiendo una oportunidad se convertirá en su motivación primaria a actuar o a no actuar. Ahora, hay varios problemas importantes que resultan cuando el miedo se convierte en una motivación para hacer o para no hacer algo. Primero, limitará su gama de oportunidades percibidas en angostando su foco de atención, guardándola en el objeto de su miedo. Esto significa que fuera de toda la información de mercado disponible,
usted percibirá solamente la información que, en efecto, validará lo que usted y la mayoría teme. Su miedo sistemático excluirá su información de mercado del conocimiento que indicaría la existencia de otras alternativas y oportunidades. Pues usted comienza a entender la relación negativa entre el miedo y la opinión. Usted puede ser que sea sorprendido al aprender eso en sus tentativas de evitar las pérdidas. Usted las cree realmente. El miedo también limitará su gama de respuestas a cualquier situación dada. Muchos comerciantes sufren considerablemente cuando saben exactamente lo que tienen que hacer, pero, cuando llega el momento de ejecutarlo, se encuentran inmovilizados totalmente. Antes de que cualquier persona pueda llegar a ser acertado en un ambiente con el carácter no estructurado del ambiente que negocia, uno necesita desarrollar un sentido supremo de la confianza en sí mismo. Para definir la confianza en sí mismo como ausencia del miedo y de la confianza en uno mismo, hay que hacerlo en el momento que necesita ser hecha, y entonces hacerlo sin la vacilación. Cualquier vacilación creará solamente en uno mismo duda. A cualquier grado de uno mismo esa duda existe como estado de la mente, a ese mismo grado que usted sentirá miedo, a la ansiedad y a la confusión. Las experiencias negativas que resultan de negociar en un estado del miedo, de la ansiedad y de la confusión, crearán o agregarán a una creencia ya existente de la insuficiencia. Sin importar cómo es de duro nosotros, podemos intentar ocultar a otros que se está encendiendo, no podemos ocultar obviamente nuestros resultados de nosotros mismos. Si el comportamiento de mercado se parece a nuestra teoría, es porque su propio comportamiento es misterioso e inimaginable. Usted no puede realmente determinar cuál es lo probable que el mercado hará después, cuando incluso usted no sabe lo que usted hará después, sin importar lo que usted puede percibir o desear. Los pocos comerciantes acertados que en una cierta manera han superado estos obstáculos psicológicos han sido abundantes con su línea de gemas de la sabiduría que negociaban. Aprenda a tomar una pérdida, van con el flujo, la tendencia es su amiga o su enemiga, corte sus pérdidas y deje correr sus beneficios. Para saber conocer a los mercados primero, tiene usted que conocerse a sí mismo. El comerciante disciplinado explora, analiza, y después organiza completamente los componentes psicológicos de este consejo en un proceso de aprendizaje paso a paso, un proceso que los toma usted a través de varias etapas necesarias para orientarse con éxito al ambiente que negocia. Este libro explicará a usted qué habilidades que son necesarias, y por qué usted necesita entenderlas, y las más importantes, cómo ir para aprenderlas. Este libro se organiza en 4 secciones. La primera consiste en los primeros 2 capítulos y servicios como introducción. El segundo consiste en los capítulos 3 a 8 y define los problemas o los desafíos de sentir bien a un comerciante acertado. La tercera sección consiste en que le den la penetración básica que usted necesitará para identificar y que tiene que ser cambiado en su ambiente mental, y que usted puede hacer para cambiarlo. La cuarta sección consiste en los capítulos 15 y 16 que junten todo en un marco unificado para desarrollar habilidades para negociar específicas. Usted aprenderá cómo observar la acción del mercado desde una perspectiva objetiva, se determina dónde usted necesita limitarse, y establece los pasos que usted necesitará tomar para ampliar esas limitaciones de una manera productiva y psicológicamente sana. Reconocimientos. La gente es probablemente quien ha querido que escriba un libro, y es una tarea muy difícil. La tarea requiere a menudo la ayuda de un número de gente en la vida del autor. Hay un número de gente que deseo reconocer como siendo instrumental en ayudarme a hacer este libro una realidad, incluyendo mis padres, Juan y Ellen Yosin, mis hermanos y hermana Craig, decano, y Sandy Yosin para todo su amor y ayuda, Alfilerillo Johnson, mi socio en dinámica del comportamiento que negocia, por toda su paciencia y amabilidad, Jim Sutton, Bonnie Marlove, Jake Bernstein, Elizabeth McKinsey, Michael Hadley, Steve Sukenik, y Gato Carl para ayudarme con Siguen Comenzados, todos los comerciantes a que he trabajado durante los 6 años pasados, especialmente Jim Griswold, Steinecker Jerry, Gato Braswell, Steve Bianuzzi, Mike Gamble y Pettet por su amistad y ayuda, Pizarrero de Tim para darme la oportunidad de expresarme como un locutor y escritor, Molinero Rico para su ayuda y ser un buen amigo, Lori y Nicky. Marlove por la felicidad que trajeron a mi vida, y sobre todo, mi amigo y autor Kurt Lillen del compañero para todo él me ha enseñado y demostrarme la manera.